Mi mamá dejó a mi media hermana en casa para salir a una cita, pero descubro que se fue de luna de miel. Así que llamo a mi expadrastro y ahora mi madre está suplicando. Tengo 22 años y soy mujer. Mi media hermana, Lia, tiene 7 años y es hija de mi mamá con mi expadrastro. Sé que suena complicado, pero déjame explicarte. Mi mamá me tuvo a los 22 años con su novio de ese entonces, eran muy jóvenes. No estaba casada con mi padre biológico, ella quería tener al bebé, pero mi padre biológico no estaba listo para asumir las responsabilidades de ser padre, así que siguieron caminos separados. Ella nunca volvió a verlo, pero continuó recibiendo una pensión alimenticia cada mes. Cuando tenía 6 años, mi mamá conoció a mi expadrastro y comenzaron a salir. Afortunadamente, él no tuvo problemas conmigo y nos llevábamos muy bien. Después de 3 años de relación, se casaron y fuimos una familia feliz durante mucho tiempo. Ahora que he aclarado esto, voy a referirme a mi expadrastro como mi papá para este texto, porque sinceramente, así es como siempre me he referido a él. Como mi padre biológico nunca estuvo presente, él ha hecho más por mí que mi propia madre, así que es tan bueno como mi padre, aunque no seamos familia de sangre. Solo quería evitar confusiones, por eso lo aclaré desde el principio. Ahora, en cuanto a Lia. Las circunstancias de su nacimiento fueron muy difíciles, porque fue alrededor del tiempo en que mi mamá confesó a mi papá sobre la relación que había estado teniendo con un amigo de ellos. Un par de semanas después de decirnos que estaba embarazada nuevamente, le contó a papá sobre la relación, porque no sabía de quién era el bebé y quería sincerarse antes del nacimiento del niño. Mi papá inmediatamente solicitó el divorcio porque esto era absolutamente imperdonable. Aunque yo estaba destrozada en ese momento, decidí ponerme del lado de mi papá y viví con él hasta que me fui a la universidad. Después de enterarme de la infidelidad y la razón de su divorcio, no tuve contacto con mi mamá durante 4 años. Una vez que mi mamá dio a luz a Lia, una prueba de paternidad reveló que ella era realmente hija de mi papá, y entonces la batalla por la custodia se volvió aún más seria. Mi mamá quería la custodia completa, al igual que mi papá, por lo que fue muy difícil para ellos llegar a una conclusión. Se hicieron acusaciones, la mayoría falsas de parte de mi mamá, y eso me hizo alejarme aún más de ella porque conocía a mi papá. Sabía qué clase de persona era y que había hecho todo por esta familia, aunque yo no fuera su propia hija de sangre, y sin embargo, mi mamá lo había engañado con una persona que él consideraba su amigo. Yo estaba a solo unos meses de cumplir 16 años en el momento del divorcio, así que dejé claro que quería vivir con mi papá, y eso se resolvió. Pero les tomó varios meses llegar a una conclusión sobre qué iba a pasar con Lia, y la batalla por la custodia continuó mucho después de que el divorcio se finalizó. Durante ese tiempo, Lia vivía con mi mamá porque realmente era solo un bebé y necesitaba a mi mamá. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo y decidieron la custodia compartida de Lia después de que cumplió 1 año, y eso se implementó. Después de eso, pude conectar con Lia 1 año después de que ella nació, pero solo comencé a hablar de nuevo con mi mamá hace un par de años. Restablecimos el contacto hace unos 4 años mientras todavía estaba en la universidad, porque ella tuvo un gran susto de salud y tenía miedo de perderla. Me enteré de ello por mis abuelos, y me suplicaron que hablara con ella solo una vez, así que lo hice, y luego comenzamos a hablarnos de nuevo. Por supuesto, primero lo discutí con mi padre, y él me dijo que estaba bien con ello porque soy adulta y puedo tomar mis propias decisiones. Además, él no era el tipo de persona que usaría a un niño en contra de su madre para castigarla. De todos modos, ahora, 4 años después, no diría que estamos como solíamos ser, pero al menos estoy en buenos términos con mi madre y ocasionalmente la veo también. Me gradué el año pasado y pronto conseguí un trabajo, así que he estado viviendo en un apartamento, que comparto con mi compañera de cuarto y amiga desde la universidad desde entonces. La semana pasada, mi mamá dejó a Lia en mi casa y dijo que iba a salir en una cita después de mucho tiempo. Desafortunadamente, su niñera canceló en el último minuto porque estaba enferma. Mis abuelos no estaban en la ciudad y mi papá estaba de viaje de negocios, así que no podía cuidarla tampoco. Me dijo que no mencionara nada de esto a él porque no quería que supiera que iba a salir en una cita, y la historia parecía coherente, así que no encontré nada sospechoso. Me dijo que esperaba que cuidara de Lia durante un par de horas y que estaría de vuelta por la noche para recogerla. Acepté porque pensé que sería solo un par de horas, así que estuvo bien para mí. Lia y yo vimos algo de televisión por un rato, luego le preparé la cena y después se durmió. Eran alrededor de las 9 en ese momento y esperé unas 2 horas más antes de finalmente llamar a mi mamá para preguntarle dónde estaba, porque ya era muy tarde y tenía trabajo al día siguiente. Pero cuando la llamé, fue directo al buzón de voz. Empecé a entrar en pánico, así que la llamé un par de veces más. Finalmente, contestó en la 5ª llamada y me dijo que dejara de abrumarla. Cuando le pregunté dónde estaba, me dijo que se iba de luna de miel, porque aparentemente se había casado en secreto con su novio hace un par de semanas, y ahora quería disfrutar un poco. Me quedé sin palabras porque no esperaba esa respuesta.
Solo pensé que había quedado atrapada en el tráfico o algo así. Cuando recuperé el control, le dije instantáneamente que no podía hacer esto porque no podía cuidar de Lia sola. Según lo que sabía, papá no volvería de su viaje de negocios por otros 5 días. También estaba el hecho de que ni siquiera sabía si a mi compañera de cuarto le parecería bien esto, ya que solo le había dicho que Lia estaría con nosotros por solo un par de horas, y aunque estuvo de acuerdo con eso, cuidar a un niño durante varios días era otra cosa completamente diferente. Ambos teníamos trabajo por las mañanas y estaba desesperada, pero a mi mamá no parecía importarle. Simplemente, dijo que ahora era mi problema lidiar con esto porque Lia también es mi media hermana, así que necesitaba encontrar una forma de solucionarlo. Luego colgó antes de que pudiera decir algo más, y después de intentar llamar un par de veces más, me di cuenta de que probablemente me había silenciado porque simplemente seguía sonando. Comencé a perder la cabeza en ese momento, pero tuve que mantener la calma porque tanto Lia como mi compañera de cuarto estaban dormidas, y no tenía ni idea de qué hacer. Lia estaba de vacaciones de verano, así que no podía dejarla en la escuela ni nada por el estilo. Además, no tenía los números de teléfono ni los recursos para organizar a una niñera, y simplemente no sabía qué hacer. Así que llamé a mi papá y le conté todo. Según el acuerdo de custodia de Lia, mi papá la tenía durante la mitad del mes, y mi mamá durante la otra mitad, así que era el turno de mi mamá de cuidarla. Pero ella se había echado atrás y me había puesto en una situación realmente difícil, no solo a mí sino también a mi papá, porque este viaje de negocios era muy importante para él y no podía regresar por un tiempo hasta que hubiera resuelto todo. Él me tranquilizó y me dijo que él se encargaría de esto. Me aseguró que no tendría que preocuparme y me llamó de vuelta un par de minutos después para decirme que lo había arreglado todo. Había hablado con un amigo suyo y había organizado una niñera que cuidaría de Lia durante los próximos días, mientras estábamos en el trabajo. Cuando me lo dijo, por fin pude suspirar aliviada porque ahora solo tenía que contarle la situación a mi compañera de cuarto. Ella era una buena amiga mía, así que estaba segura de que entendería. A la mañana siguiente, antes de irme al trabajo, llegó la niñera y me sentí increíblemente aliviada porque parecía una profesional y sabía que mi hermana estaría en buenas manos. También hablé con mi compañera de cuarto esa mañana, y tal como esperaba, ella entendió lo que estaba pasando y estuvo de acuerdo con este arreglo. Pensé que todo estaba resuelto. Pero más tarde, durante el día mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi madre. Así como ella no había contestado mis llamadas la noche anterior, decidí ignorarla también porque estaba realmente enojada por lo que había hecho. Pero ella siguió llamándome una y otra vez, así que finalmente respondí, y ella comenzó a gritarme instantáneamente. No paraba de gritarme, y pude entender que aparentemente mi papá la había llamado, y le había dicho que lo que ella había hecho era absolutamente inaceptable. Ahora, él iba a solicitar la custodia completa nuevamente, y esta vez se aseguraría de no dejar piedras sin remover, para asegurarse de que Lia se quedara con él a tiempo completo. Al parecer, le había dicho que ella tendría suerte si siquiera podía obtener derechos de visita. Ella estaba gritándome por todo esto porque me había dado instrucciones muy específicas de no molestar a mi padre con nada de esto, porque él estaba fuera en un viaje de trabajo importante y no quería ser molestado. Ella lo sabía, y aún así, a pesar de eso, había hecho exactamente lo que me había pedido que no hiciera, y ahora ella se iba a ver afectada por lo que yo había hecho. Estaba casi histérica y me dijo que no solo había arruinado su luna de miel al hacer esto y meterla en problemas, sino que también había arruinado cualquier posibilidad de que pudiéramos arreglar nuestra relación porque esto era absolutamente inaceptable. Ella pensó que yo le había chismoseado a mi papá sobre ella. No me gustó la forma en que me gritaba porque, según yo, porque nada de esto era mi culpa. Ella había sido extremadamente desconsiderada y simplemente me había dejado a cargo de su hija porque era demasiado perezosa como madre para pensar en sus hijos, y solo le importaba a ella misma y su disfrute. Así que discutimos y le dije que después de la forma en que comenzó a gritarme y culparme por las consecuencias de sus propias acciones, estaba segura de que mi papá iba a obtener la custodia. Eso pareció enfurecerla aún más, y me insultó un poco antes de colgar. Pensé que eso sería el final y hasta la bloqueé porque estaba realmente enojada. Pero por la tarde, me llamó nuevamente desde el teléfono de su esposo. No fue para gritarme, sino para disculparse y prácticamente suplicarme que arreglara esta situación. Cuando escuché su voz al otro lado, estaba a punto de colgar, pero me suplicó que al menos la escuchara, y decidí darle una oportunidad en contra de mi voluntad. Me dijo que solo quería un poco de tiempo para ella misma porque cuidar de un niño y trabajar era realmente agotador, y no tenía un momento para ella, especialmente ahora que Lia estaba de vacaciones de verano. Me dijo que no esperaba que yo lo entendiera ni que la perdonara porque realmente debería haber hablado conmigo y asegurarse de que yo estuviera de acuerdo con este arreglo. Pero tenía miedo de que yo dijera que no, y entonces no tendría a nadie en quien confiar. Su niñera habitual estaba enferma y no podía confiar en nadie más con su hija, por eso me eligió a mí. Luego explicó que la razón por la que no me había dicho nada sobre su novio secreto o su matrimonio durante tanto tiempo,
era porque temía que dejara de hablarle nuevamente, como lo hice cuando se estaba divorciando. Y no quería perderme otra vez. Estaba equivocada, pero solo quería que la ayudara una última vez, porque si había alguien que pudiera hablar con mi papá y arreglar esto, era yo. Pero en ese momento, todavía estaba muy enojada, así que le dije que probablemente merece perder tanto a mí como a Lia debido a su comportamiento, y le dije que no había nada que pudiera hacer para ayudarla. Luego colgué y bloqueé ese número también. Desde entonces, he estado recibiendo mensajes de cuentas falsas en las redes sociales con mi mamá diciéndome que lo que estoy haciendo no está bien, y que la declaración que hice sobre que ella merece perder a sus 2 hijas fue realmente muy hiriente. ¿Qué creen ustedes? ¿He sido la mala en esta situación? Actualización 1. Hola, muchas gracias a todos por todos los consejos en los comentarios. Me di cuenta de que mientras más piense en la situación, peor me voy a sentir al respecto. Así que decidí no pensar en absoluto. Ya había bloqueado a mi madre, y ella no tenía forma de comunicarse conmigo más que creando varias cuentas en redes sociales. Decidí bloquear un par de esas cuentas y luego decidí no abrir ningún mensaje nuevo de alguien que no conociera previamente. De esa manera, puedo mantener mi mente libre de preocupaciones. También hablé con mi papá sobre lo que está haciendo con respecto a la situación de custodia, y él me dijo que ya había tomado su decisión al respecto y que no había vuelta atrás. Así que le dije que realmente creo que es lo correcto, porque mi madre ha dejado claro varias veces que le importa un bledo el bienestar de sus hijos, y que lo único que le importa es si ella misma está feliz o no. Después de hablar con mi papá sobre esto, también descubrí muchas cosas que no sabía antes. No es solo este incidente particular el que lo ha llevado a decidir presentar la solicitud de custodia completa. Al parecer, lo había estado considerando desde hace mucho tiempo. Porque hace unos meses, Lia le contó que la dejaban con la niñera la mayor parte de los días porque su madre siempre estaba fuera. Cuando le preguntaron al respecto, mi madre dijo que estaba ocupada con el trabajo, pero ahora él piensa que probablemente estaba ocupada con su novio y no con el trabajo. Había otras razones también, como el hecho de que la escuela a la que iba Lia le informó que habían notado que en los últimos meses, Lia asistía regularmente a la escuela en la primera mitad del mes, pero había varias ausencias inexplicadas en la segunda mitad. Querían asegurarse de que todo estuviera bien en casa. Lia explicó que a veces ella y su madre se quedaban dormidas, porque a mi mamá le daba pereza llevarla a la escuela algunos días, y al principio estuvo bien, pero no creo que faltar a la escuela casi 5 o 6 días en 2 semanas esté bien. Por eso ahora, mi papá también tuvo que pensar en el futuro y en algún sentido de estabilidad en la vida de Lia, porque no quería que creciera pensando que lo que mi madre estaba haciendo estaba bien. Y estoy completamente de su lado. Solía ser una madre realmente activa cuando yo era pequeña, pero supongo que la edad realmente te cambia. De todos modos, él está cumpliendo con lo que le prometió a Lia y va a presentar la solicitud de custodia completa, una vez que sus abogados redacten los documentos cuando regrese. Actualización 2. Así que mi papá finalmente regresó hoy de su viaje de negocios y recogió a Lia por la mañana. Ella estaba muy feliz de verlo, pero un poco triste porque tendría que irse, ya que al parecer disfrutó mucho vivir conmigo y mi compañera de apartamento. Ambas estábamos realmente contentas de que Lia disfrutara pasar tiempo con nosotros, y estamos considerando tenerla más seguido con nosotros, porque no fue tan difícil como pensaba. Incluso a mi compañera de apartamento le cae muy bien Lia, realmente ilumina la casa. Ahora que mi papá está de vuelta, va a presentar la solicitud de custodia completa con su abogado. Quería estar presente en persona para revisar personalmente la documentación. Para responder a aquellos que preguntaron por qué no hizo que su abogado lo hiciera mientras estaba fuera, todavía no he escuchado nada de mi mamá. Ha habido un completo silencio de su parte, y después de empezar a ignorar todos los mensajes que enviaba desde esos perfiles falsos, supongo que se dio cuenta de que hablar conmigo no tenía sentido porque no iba a estar de su lado. También, muchos de ustedes especulaban si la persona con la que está casada actualmente y ha estado durante los últimos meses es la misma persona con la que engañó a mi papá. No, para responder eso, no es él. El tipo con el que tuvo una aventura se fue del país un año después del divorcio de mis padres, así que tiene que ser alguien diferente. De todas formas, realmente no me incumbe con quién está casada, y a mi papá tampoco le importa. Pero ahora está preocupado porque si no logra obtener la custodia completa de Lia, esta persona podría convertirse también en parte de su vida. Por lo tanto, es importante para él saber qué tipo de persona ha estado involucrada con mi mamá, pero eso no es algo en lo que se vaya a preocupar hasta que comiencen los procedimientos legales. Personalmente, creo que tiene una buena oportunidad de obtener la custodia completa, así que cruzando los dedos. Actualización 3. Han pasado un par de días desde mi última actualización, y mi madre probablemente regresó ayer porque apareció en mi casa. Parecía haber tomado un taxi directamente desde el aeropuerto tan pronto como aterrizó. A través del ojo de la cerradura pude ver que también tenía a otro hombre a su lado cuando llamó al timbre, y apenas pude reconocerlo.
Por supuesto, le dije que se fuera casi de inmediato porque, en primer lugar, era fin de semana y realmente quería relajarme después de trabajar duro toda la semana. No quería perder el tiempo discutiendo con ella. En segundo lugar, no había literalmente nada que ella pudiera decir o hacer para hacerme cambiar de opinión, sobre hablar con mi padre y hacer que se retractara de presentar la solicitud de custodia completa. Te equivocas, enfrentas las consecuencias, así es como funcionan las cosas. Y lo más importante, mi compañera de apartamento estaba en casa y había salido a beber la noche anterior, así que estaba lidiando con una terrible migraña y resaca. Así que le dije a mi mamá que se fuera, pero obviamente no lo hizo. Me ordenó que abriera la puerta y tomó un tono conmigo que solo se puede describir como mandón. Me sorprendió mucho porque la última vez que hablé con ella, me insistía en que tomara su lado. Pero ahora había dado un giro completo. Le dije que llamaría a la policía si seguía discutiendo conmigo, y eso no sería agradable para ella. Pero una vez más, usó el mismo tono conmigo y dijo que no estaba aquí para jugar, y si no abría la puerta, entonces su esposo la rompería. En ese momento, empecé a sentir las cosas realmente extrañas, así que saqué mi teléfono para llamar a la policía. Pero fue justo entonces que su esposo comenzó a golpear su cuerpo contra la puerta, así que tuve que retroceder. Realmente me sorprendió que esto estuviera sucediendo. Me puse muy nerviosa y mi mano comenzó a temblar. Eventualmente, la puerta cedió porque vivo en un edificio bastante antiguo y las puertas nunca han sido la parte más fuerte de la estructura. Además, su esposo parecía ser un hombre bastante pesado, así que no fue una gran sorpresa que pudiera romper la puerta. Cuando entró, la madera se había astillado y la puerta colgaba de una de las bisagras. Créanme cuando les digo esto, nunca había estado más asustada en toda mi vida que en ese momento. Mientras tanto, mi compañera de apartamento había escuchado cómo la puerta era golpeada repetidamente y había salido corriendo de su habitación. Estaba a punto de decirle que llamara a la policía cuando la puerta cedió, y mi madre y su esposo entraron a la habitación. Todavía tenía mi teléfono en la mano, y mi compañera de apartamento estaba a punto de buscar el suyo, pero mi madre fue más rápida que ambos. Estábamos en shock y realmente asustadas. Así que aprovechó eso y agarró mi teléfono de mi mano y detuvo a mi compañera de regresar a su habitación poniéndose en la puerta. Instruyó a mi compañera de apartamento que dejara el apartamento por un rato, porque quería hablar conmigo en persona. Pero mi compañera de apartamento se mantuvo firme y dijo que no se iría a ningún lado, y que lo que sea que mi madre tuviera que decir, podía decírselo a las dos. Pude notar que ella estaba tan asustada como yo, pero estoy realmente agradecida con ella por haber estado a mi lado y no dejarme sola con los dos porque estoy bastante segura de que ambos son psicópatas y hay algo seriamente mal en ambos. De todos modos, una vez que estábamos las dos sentadas, ella se volvió hacia mí y me dijo que había intentado las cosas de manera amable, pero claramente no había funcionado. Y ahora no tenía otra opción más que intimidarme para que tomara su lado. Dijo que quería que llamara a mi papá frente a ella y le dijera que si no retiraba su petición de custodia completa, nunca más volvería a hablar con él. Y realmente vendérselo hasta que accediera a retirarse. Era un plan increíblemente estúpido, pero supongo que mi madre estaba tan desesperada que no estaba pensando con claridad. Había 1.000.000 de lagunas, como que incluso si lo llamaba y lo convencía, podría retractarme después y explicarle la situación, y ella volvería al punto de partida. Aunque ahora que lo escribo, supongo que lo hizo porque esperaba que fuera sumisa. Así como esperó que estuviera bien con el hecho de cuidar a Lia cuando me enterara de su luna de miel. Pero en ese momento, mi única prioridad era recuperar mi teléfono, así que seguí el juego y dije que sí. Así que ella me entregó mi teléfono con el número de mi papá marcado. Tan pronto como mi papá contestó, inmediatamente le dije que llamara a la policía y que los enviara a mi casa porque mi madre literalmente me estaba reteniendo contra mi voluntad. Mi madre rápidamente me arrebató el teléfono y luego se volvió loca. Empezó a sacudirme por los hombros y a maldecirme. Sinceramente, esperaba que comenzara a echar espuma por la boca, estaba actuando de manera tan salvaje y loca. Afortunadamente, supongo que su esposo recuperó la razón y dijo que si yo le había ordenado a mi papá que llamara a la policía, entonces ellos aparecerían en cualquier momento, y sería mejor para ellos irse. Ella no hizo caso a sus palabras, así que él literalmente la abandonó y salió corriendo. Vaya compromiso matrimonial. Pero incluso después de que él se fue, ella continuó peleando conmigo y eventualmente comenzó a llorar cuando escuchó a mi papá llegar con los policías a la puerta. Después de eso, los arrestaron y estoy segura de que ella solo se aseguró de que ya no obtendría la custodia de Lia. Una vez que la llevaron los policías, mi papá nos hizo empacar todas las cosas importantes en el apartamento y nos llevó a mí y a mi compañera de apartamento a su casa. Y aquí es donde estamos ahora. Ahora mi madre y su esposo probablemente serán acusados por lo que hicieron, y estoy realmente feliz por ello. Mi compañera de apartamento y yo también vamos a comenzar a buscar un nuevo apartamento, pero hasta entonces, mi papá nos ha abierto las puertas de su hogar y estamos realmente agradecidas por eso.
También tengo la oportunidad de pasar mucho tiempo con Lia, así que eso es bueno. Ahora solo espero que mi madre y su esposo sean castigados por lo que hicieron porque fue una experiencia realmente traumática, tanto para mí como para mi compañera de apartamento. Me sentí especialmente mal por ella porque esto fue mi drama familiar en el que se involucró. Pero también estoy agradecida con ella, porque no sé qué habría pasado si no hubiera estado allí en el apartamento conmigo ese día. Actualización 4. Esta actualización llega casi 2 meses después de la última. He estado ocupada durante estos 2 meses, así que pido disculpas por la demora. De todos modos, hace un par de semanas, el juez aprobó que mi papá obtuviera la custodia completa, y mi mamá tiene derechos de visita supervisados. Debería considerarse afortunada de haber obtenido incluso eso, porque actualmente está cumpliendo 3 meses en la cárcel y una gran multa debido a lo que nos hizo pasar a mí y a mi compañera de apartamento. Su esposo tuvo suerte de recibir servicio comunitario, ya que tuvo el buen sentido de escapar justo a tiempo. Hoy simplemente estoy feliz de no tener que interactuar con mi madre en el futuro cercano, y estoy muy aliviada de que todo esto haya terminado. También me mudé de la casa de mi papá un par de semanas después de mi última actualización, ya que mi compañera de apartamento y yo pudimos encontrar un nuevo apartamento en un vecindario mucho más agradable. Muchos de ustedes tenían preguntas sobre por qué ninguno de nuestros vecinos en el edificio de apartamentos llamó a la policía, si escucharon que la puerta estaba siendo derribada o incluso algún ruido fuerte. Nadie se molestó en verificar lo que estaba pasando. Bueno, es que vivíamos en un vecindario bastante peligroso y terrible. El alquiler era locamente asequible, y simplemente estábamos siendo tacañas, por eso tomamos esa decisión. Pero después de ese incidente, nos dimos cuenta de que preferiríamos gastar un poco más de dinero y vivir en un vecindario más agradable, con personas que al menos nos respaldarían y llamarían a la policía en caso de problemas. En nuestro vecindario anterior, cosas como esta no eran raras y apenas había seguridad. Así que la gente pensaba que era mejor ocuparse de sus propios asuntos, porque no querían verse envueltos en algo peligroso. De todos modos, mi compañera de apartamento y yo vivimos en un lugar mucho mejor ahora, y me aseguré de cortar lazos con cualquiera que aún tuviera contacto con mi madre después de ese incidente particular, incluidos mis abuelos. No quiero tener nada que ver con nadie que piense que lo que hizo estaba bien. Pero por ahora, todos estamos felices, sanos y seguros, y eso es lo que importa.